Bienvenidos y bienvenidas desde opositores.net y en el día de hoy comenzamos con el simulacro de examen del Cuerpo de Auxiliar Administrativo de la Junta de Andalucía. En primer lugar me presento y soy Araceli Cordero, una de las preparadoras de la Academia. El próximo 27 de noviembre a las 10 de la mañana muchos de vosotros tenéis una cita con la Junta de Andalucía. Así que hemos preparado este simulacro de examen para que pongáis a prueba vuestros conocimientos y todo lo estudiado hasta el momento. Así que mucho ánimo y comenzamos. Bien, antes de empezar con el simulacro, vamos a hacer unas pequeñas consideraciones previas. Vamos a recordar cómo es el examen de auxiliar administrativo de la Junta para que nos quede todo claro. Será breve. Bien, como sabéis, se han convocado 467 plazas que corresponden a las ofertas de empleo público del año 2019, 20 y 21. Se trata de una posición libre, con lo cual, si apruebas el examen y quedas dentro de los 467 mejores, vas a conseguir una plaza y por tanto serás funcionario. La fecha de examen, ya lo hemos dicho, es el 27 de noviembre a las 10 de la mañana. Id pronto, ¿vale? Acudid con 15 o media hora de antelación por si acaso. Y muy importante, si no apareces en la lista definitiva de admitidos y decides impugnar dicha resolución porque debes estar en esa lista y no apareces, podrás realizar el examen, pero condicionado a la resolución del recurso. Es decir, el examen, aunque esté aprobado, dependerá de lo que se resuelva en ese recurso. ¿Y dónde debes presentarte? Pues debes acudir al aula de incidencias de cualquiera de las sedes del examen, ¿vale? Tienes que ir a esa aula de incidencias para poder realizar el examen. ¿Cómo es el examen de auxiliar administrativo? Pues bien, esta vez la Junta de Andalucía se ha copiado, entre comillas, de las oposiciones del Estado. Entonces, solo se trata de un único ejercicio que se realiza el mismo día. Es decir, el mismo 27 de noviembre vais a realizar la parte de legislación, la parte teórica y la parte práctica, es decir, la parte de informática, ¿vale? Por lo tanto, es un único ejercicio que consta de dos partes. La primera parte es un cuestionario de 105 preguntas tipo test relacionadas con el temario y las últimas 5 son de reserva. Y la segunda parte es de carácter práctico y consiste en contestar un cuestionario de 28 preguntas tipo test de ofimática, ¿vale? Y las 3 últimas son de reserva. La duración total del examen son 210 minutos, es decir, 3 horas y 30 minutos. Ese va a ser el tiempo que tengáis para resolver tanto la primera como la segunda parte. Y me preguntaréis, ¿y qué es mejor, hacer primero la primera parte o mejor la segunda? Pues eso ya depende. Yo creo que lo mejor es que empieces por la parte que mejor te sabes. Si tú llevas muy bien la legislación, la teoría, empieza por esa parte. Y luego ya te centras en la parte de informática. ¿Por qué? ¿Qué ocurre si se hace del revés? Pues que si te centras más en la parte que llevas peor, vas a tardar más porque dudas más. Entonces luego a lo mejor te queda una hora o media hora para resolver las 100 preguntas de legislación, por ejemplo, o las 28 preguntas de ofimática. Eso va a hacer que te pongas más nervioso y puedes correr el riesgo de fallar. Con lo cual ese es mi consejo, pero al final cada uno es un mundo y lo puede hacer como mejor crea él. Vale, cada acierto se va a valorar con 2 puntos y cada contestación errónea se penalizará con 1/3 del valor de una respuesta acertada. Es decir, si contestas 3 mal, te quitan una bien, ¿vale? Es eso. Si contestas 3 preguntas mal, te quitan una bien. Esto viene muy bien saberlo porque así sabes si te puedes arriesgar mucho o poco, más o menos dependiendo de cómo tengas el examen, sabes cuánto te puedes o no arriesgar. Vale, la calificación es la suma de ambos ejercicios, de la primera y segunda parte, y la puntuación necesaria para superar todo el ejercicio, ¿vale?, es de 75 puntos. Pero en la primera parte es necesario sacar 60 puntos y en la segunda 15, ¿vale? Como mínimo tienes que sacar 60 y 15 puntos en cada parte. Vale, materiales para el día del examen. ¿Qué tengo que llevar el día del examen? Muy importante, tienes que llevar el DNI o pasaporte. Es decir, un documento que te identifique, que se sepa que eres tú. ¿Qué ocurre si se te ha extraviado? Si te lo han robado. Bueno, pues también puedes llevar el carnet de conducir. O si te han robado el DNI o si lo has perdido, normalmente se acude a la policía y te dan un justificante diciendo que tu documento de identidad se ha perdido o te lo han robado y ahí aparecen los datos tuyos y te puedes identificar con eso. ¿Vale? Os recomiendo que mejor lleváis el DNI por si acaso. Bolígrafos, pues puedes llevar uno azul o negro, lo que tú quieras, pero de ningún otro color. No lleves rojo, ni verde, ni rosa, no, solo azul o negro. ¿Y cuántos bolígrafos hay que llevar? Pues los que quieras. Yo llevaría como mínimo 2, por si acaso uno falla.
Importantísimo, no se permite el uso de teléfono móvil, así como cualquier sistema de comunicación electrónico, ¿vale? No están permitidos, prohibido. Tienes que ponerlo en modo avión o apagado. Yo recomiendo mejor apagado. ¿Por qué? Porque si vibra, aunque vibre el móvil o tu reloj, te pueden echar del examen, así que mucho cuidado, ¿vale? Mucho cuidado con los relojes inteligentes. Es mejor que lleves uno de manecillas y te evitas de problemas. ¿Y qué pasa con la famosa mascarilla? ¿Tengo que llevar mascarilla? ¿No tengo que llevar mascarilla? Bueno, pues si veis las resoluciones que ha ido publicando la Junta de Andalucía, los distintos acuerdos, los distintos documentos, no dice nada de la mascarilla. ¿Por qué? Porque ya no es obligatoria. Con lo cual no es obligatorio que lleves mascarilla. ¿Qué pasa? Que sí es recomendable. ¿Por qué? Porque al final vas a estar con mucha gente, se trata de un sitio donde va a haber aglomeración de gente, entonces es recomendable que la lleves, por si acaso, por tu propia salud. Si quieres llevarla, perfecto, y si no, pues también está bien. Yo recomiendo que la llevéis por si acaso. De hecho, si finalmente llevas la mascarilla, antes de entrar en el aula seguramente te manden quitarla para que vean perfectamente que eres tú y no es tu gemelo quien va a hacer el examen u otra persona, y te la vuelves a poner y ya está, ¿vale? Pero esto es a gusto del consumidor. Si quieres llevarla, perfecto, y si no, pues no pasa nada, no te van a echar. Más cosas que tenéis que tener en cuenta. El día del examen, ir con ropa cómoda. Hacer una vida normal. El día antes no innovéis. Si nunca has ido a comer a un chino o a un mexicano, no vayas justo el día antes del examen, porque a lo mejor te puede sentar mal. Haz un desayuno normal, como si fuera un día normal de tu vida, ¿vale? Y tampoco innoves con la ropa. Lleva algo muy muy cómodo, porque si vas a estar incómodo haciendo un examen, pues no te va a dar buenas sensaciones y eso puede influir incluso en las propias respuestas. Así que nada, id cómodos, sed puntuales y con la mayor tranquilidad del mundo. Aunque sé que esto es difícil, pero hay que intentar ir tranquilos. Luego, otra pregunta del millón es: ¿repaso o no repaso el día antes del examen o las horas antes del examen? A ver, lo normal y lo lógico es que todo el mundo te diga: no, el día antes del examen no hay que repasar, no hay que estudiar. Bueno, pues bajo mi punto de vista eso depende de la persona. Si eres una persona muy ansiosa y necesitas repasar, aunque sea antes de entrar en el aula, pues hazlo. Si eso te va a tranquilizar, hazlo. Si te va a poner más nervioso, no lo hagas, ¿vale? Es decir, haz todo aquello que te va a sentir cómodo. Fin, ya está. Bien, y antes ya de meternos en el simulacro en cuestión, vamos a hablar un momento de la hoja de respuestas, ¿vale? El día del examen, cuando entres en el aula y estéis todos sentados ordenados, os van a dar el examen y esta plantilla, que es la plantilla de respuestas. Esto es lo que va a corregir la máquina, con lo cual esto lo tenéis que hacer con mucho cariño y con mucho mimo, ¿vale? En primer lugar, aquí pones el apellido, nombre, convocatoria, la fecha, el ejercicio, ¿vale? La localidad donde te ha tocado, Cádiz, Almería, Sevilla, donde sea. La firma, muy importante, firmar dentro del recuadro blanco, ¿vale? Y aquí tenéis que poner vuestro DNI. Y luego aquí vais respondiendo a la pregunta. Pregunta 1, la A, la B, la C. Tenéis que cubrir muy bien la respuesta. Por ejemplo, la letra B la tenéis que cubrir muy bien. De hecho, el día del examen os dirán cómo hacerlo, ¿vale? Os darán las instrucciones de cómo se hace y os resolverán todas las dudas. Os recomiendo también que si empezáis a hacer el examen y la primera pregunta os la sabéis, decís es la A fijísimo, enseguida id a la plantilla de respuestas y señaláis la A, ¿vale? Porque así no vais a perder tiempo, vais a ser rápidos. ¿Qué pasa si me equivoco en la plantilla de respuestas? Bueno, pues no pasa nada, levantas la mano y el personal del aula pues te dará otra plantilla y ya está, ¿vale? Así que nada, esta plantilla ya sabéis, con mucho mimo, que es la que van a corregir. Y ahora ya sí me callo durante 3 horas y 30 minutos y os dejo con el simulacro de examen del Cuerpo de Auxiliar Administrativo. Así que nos vemos dentro de 210 minutos. Mucho ánimo. Tres horas y media más tarde, vamos a corregir la primera parte del simulacro, es decir, la parte de legislación. Luego ya pasaremos con la segunda parte, con las preguntas de ofimática. Comenzamos con la primera pregunta. Conforme al artículo 54 de la Constitución, el defensor del pueblo es designado por...
el Congreso de los Diputados dando cuenta al rey, las Cortes Generales a las que dará cuenta, el Gobierno de la Nación dando cuenta a las Cortes Generales y el rey dando cuenta a las Cortes Generales. Vale, aquí si te sabes bien el defensor del pueblo, tú ya sabes que el defensor del pueblo rinde cuentas a las Cortes Generales. ¿Pero quién designa al defensor del pueblo? Bien, pues lo designan las Cortes Generales, ¿vale? La respuesta correcta es la B, así lo dice el artículo 54 de la Constitución. Una ley orgánica es quien regula al defensor del pueblo, como ya sabemos, y es el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas, ¿vale? Por tanto, quien designa al defensor del pueblo son las Cortes Generales. 2. ¿Qué título de la Constitución está dedicado a la regulación del gobierno? ¿El título tercero, el cuarto, el quinto o el séptimo? Vale, respuesta correcta, otra vez la B. Según la estructura de la Constitución, el título cuarto regula el gobierno y la administración. Muy importante que os sepáis muy bien la estructura de la Constitución, porque casi siempre ponen alguna pregunta de la estructura. 3. Señala la respuesta incorrecta, ¿vale? Nos piden la incorrecta. En relación a la objeción de conciencia. A. Solo por ley podrá regularse el ejercicio de este derecho. Ley que deberá respetar su contenido esencial. B. Cualquier ciudadano podrá recabar su tutela ante los tribunales ordinarios a través de un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. C. Vincula a todos los poderes públicos. D. Es susceptible de recurso de amparo. Estamos buscando la incorrecta. Y la incorrecta es la B, ¿vale? Artículo 53 de la Constitución. Este artículo es muy muy importante y os lo tenéis que saber muy bien y entenderlo muy bien. Vale, vamos a ver la explicación. En primer lugar, para poder responder de forma correcta a esta pregunta, tenemos que saber dónde se encuentra recogido la objeción de conciencia dentro de la Constitución. Y la objeción de conciencia está recogido en el artículo 30, apartado 2, sección segunda, ¿vale? Muy importante, sección segunda, capítulo segundo, título primero de la Constitución. Vamos a desgranar la objeción de conciencia dentro del artículo 53. Vale, el artículo 53.2 dice que la objeción de conciencia sí se puede interponer recurso de amparo. ¿Vale? Si te han vulnerado la objeción de conciencia, el derecho fundamental, el derecho a la objeción de conciencia, sí que puedes interponer recurso de amparo. Con lo cual, la D es correcta. ¿Cómo se regula su derecho? Mediante una ley, debiendo respetar su contenido esencial. Perfecto, la A también es correcta. Vincula a todos los poderes públicos. Muy bien, la C es correcta. ¿Y la B por qué no es correcta? Pues bien, no es correcta porque ¿cualquier ciudadano puede recabar su tutela por el procedimiento de preferencia y sumariedad? No, ¿vale? No puede. ¿Por qué? Porque el artículo 53.2 de la Constitución dice que solo los derechos del artículo 14 y los de la sección primera se les aplicará el procedimiento de preferencia y sumariedad, ¿vale? Aquí en el 53.2 lo dice. Dice, cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y en su caso a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último, es decir, el recurso de amparo, también se aplica a la objeción de conciencia, pero lo anterior, lo que hemos dicho antes del procedimiento de preferencia y sumariedad, no se aplica a la objeción de conciencia, ¿vale? Por eso la B es incorrecta. Muchísimo cuidado con este tipo de preguntas porque van a pillar. Y pues cuando lees rápido o lees en diagonal, pues al final contestas mal. Así que leer con mucha calma y atención. 4. En relación a la nacionalidad española, de acuerdo con nuestra Constitución, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta? A. La nacionalidad española se adquiere y se pierde de acuerdo con lo establecido por decreto ley. B. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. C. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad, salvo que se establezca por sentencia firme. Y D. El Estado no podrá concertar tratados de doble nacionalidad, salvo con los países iberoamericanos. Vale, la respuesta correcta es la B. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. ¿Vale? No por decreto ley, sino por ley. Y luego, ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad salvo que se establezca por sentencia firme. Esto es incorrecto, ¿vale? Ningún español de origen puede perder su nacionalidad. Da igual que lo diga un juez, una sentencia, no se puede. Tú no puedes perder tu nacionalidad si eres español de origen. 5. Según el artículo 29 de la Constitución, respecto al derecho de petición, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta? A. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual o colectiva por escrito en la forma y con los efectos dispuestos en su legislación específica.
B. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva por escrito en la forma y con los efectos que determine la ley. C. Los miembros de las fuerzas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho colectivamente y con arreglo a lo dispuesto en la legislación específica. Y D. La respuesta B y C son correctas. Vale, aquí os he hecho un pequeño spoiler subrayando lo de colectivamente. Habría que fijarse en esto. Vale, la respuesta correcta es la B, artículo 29. Todos los españoles tienen derecho de petición individual y colectiva por escrita y en la forma que determine la ley, no la legislación específica. Y luego, respecto a los miembros de fuerzas o institutos armados, este derecho es solo individual, no colectivo, ¿vale? De ahí que yo subrayara lo de colectivamente, para que lo vierais. 6. De acuerdo con el artículo 156 de la Constitución, las comunidades autónomas, respecto de los recursos tributarios del Estado, a. Podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado exclusivamente para su recaudación. Podrán actuar como delegados del Estado para su recaudación y gestión, pero no para su liquidación. Pueden actuar para su recaudación, gestión y liquidación, o no pueden asumir ningún tipo de competencias tributarias del Estado. ¿Cuál es la correcta? La correcta es la C, ¿vale? Artículo 156.2 de la Constitución. Las comunidades autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, gestión y liquidación de los recursos tributarios, de acuerdo con las leyes y los estatutos. 7. Según el artículo 141 de la Constitución, la provincia es una entidad local determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del término municipal. Aquí lo mismo, pero para el cumplimiento de actividades del Estado, lo mismo, pero actividades del Gobierno, y lo mismo, pero actividades de la comunidad autónoma. ¿Cuál es la correcta? Pues la correcta es la B, ¿vale? Artículo 141, apartado 1 de la Constitución. De hecho, aquí te puedes confundir entre el término municipal o del Estado. Te puede hacer confundir la respuesta A. Bien, dice que la provincia es una entidad local, con personalidad jurídica propia. Recuerda, provincia, personalidad jurídica propia, municipio, personalidad jurídica plena, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. ¿Vale? 8. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada mediante ley orgánica por el Senado, las Cortes, la comunidad autónoma que corresponda o el Consejo de Ministros. Vale, pista. Si nos habla de ley orgánica, la ley orgánica, ¿quién la puede aprobar? Por las Cortes Generales. Solo y exclusivamente. Entonces la correcta siempre va a ser la B. ¿Vale? Artículo 141.1 de la Constitución. 9. La iniciativa del proceso autonómico, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados 2 años, 3, 4 o 5. La respuesta correcta es la D. Hay que esperar 5 años, ¿vale? En el caso de que no prospere la iniciativa autonómica. Esto viene recogido en el 143.3 de la Constitución. 10. ¿Pueden las leyes y normas emanadas de las instituciones de autogobierno de Andalucía tener eficacia fuera de su territorio? Solo cuando así lo autorice una ley estatal, en el marco del ordenamiento constitucional, solo cuando así se deduzca de su naturaleza, solo en los casos expresamente previstos en el Estatuto, solo cuando se trate de normas dirigidas a andaluces o andaluzas en el exterior. Respuesta correcta, la B. Artículo 7. Las leyes y normas emanadas de las instituciones de autogobierno tendrán eficacia en su territorio, pero también tendrán eficacia extraterritorial cuando así se deduzca de su naturaleza y en el marco del ordenamiento constitucional. ¿Vale? Artículo 7, Estatuto de Autonomía. 11. El Estatuto de Autonomía propugna como valores superiores la igualdad y solidaridad, libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, libertad, justicia, igualdad y solidaridad, libertad, justicia, igualdad, pluralismo y solidaridad. La correcta es la B, artículo 1.2 del Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político para todos los andaluces en un marco de igualdad y solidaridad. ¿Vale? Por lo tanto, la B. Libertad, justicia, igualdad y pluralismo. Número 12. ¿En cuál de las siguientes materias tiene la Comunidad Autónoma de Andalucía competencia exclusiva? A. En agricultura, ganadería y desarrollo rural, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48 del Estatuto. Planificación del sector pesquero, fomento y gestión de las energías renovables y de la eficiencia energética, o todas son correctas. Todas tienen competencia exclusiva. Vale, pues la correcta es la A, muy importante con el tema de las competencias, que siempre cae alguna pregunta sobre esto.
Artículo 48.1, ¿vale? Corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en agricultura, ganadería y desarrollo rural, sin perjuicio de lo que se establece en los apartados siguientes, que sería el artículo 48. 13. La actual bandera de Andalucía fue aprobada en la Junta Liberalista del 33, en la Asamblea de Ronda de 1918, en el Estatuto de Córdoba de 1936 o en la Asamblea de Antequera en 1883. Vale, la respuesta correcta es la B, artículo 3.1 del Estatuto. Nos dice que la bandera fue aprobada en la Asamblea de Ronda de 1918. 14. ¿Cuál de las siguientes no corresponde? Funciones, ¿vale? ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde al presidente del Parlamento? Cumplir y hacer cumplir el reglamento, interpretándolo en los casos de duda y supliéndolo en los de omisión, dirigir los debates de la Cámara y mantener el orden de los mismos, aprobar la relación de puestos de trabajo del personal al servicio de la Cámara y de ordenar los pagos que correspondan a la Cámara. Vale, la respuesta correcta es la C, artículo 28.1 del reglamento, ¿vale? En este artículo lo que se regula son las funciones que le corresponden a la mesa de la Cámara y una de ellas es aprobar la relación de puestos de trabajo. Por lo tanto, esto no es una función del presidente, ¿vale? Las funciones del presidente del Parlamento se recogen en el artículo 29. 15. Según el artículo 124 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, las proposiciones de ley podrán ser aceptadas a iniciativa de al menos 2 grupos parlamentarios, un miembro de la Cámara con la firma de otros 10, el Consejo de Gobierno o tanto A como B son correctas. Vale, pues la respuesta correcta es la B. Se necesita que un miembro, la iniciativa sea aceptada por un miembro de la Cámara con la firma de otros 10, o si no, un grupo parlamentario con la sola firma de su portavoz. 16. Según establece el Estatuto de Autonomía, el TSJ de Andalucía le corresponde entender de los recursos relacionados con los procesos electorales de la comunidad autónoma, instruir expedientes y en general ejercer las funciones disciplinarias sobre jueces y magistrados, aprobar la modificación de las demarcaciones judiciales en Andalucía, esto ya os digo que no lo hace el TSJ, y de convocar los concursos para cubrir plazas vacantes de jueces y magistrados, y esto tampoco lo hace. Con lo cual nuestra duda está en la A y en la B. ¿Cuál será la correcta? Pues la correcta es la A, ¿vale? Artículo 142. Entender de los recursos relacionados con los procesos electorales de la comunidad autónoma. Y luego también el 142 del Estatuto de Autonomía regula todas estas competencias que tiene el TSJ. 17. Según lo regulado en el capítulo 6 del título 4 de la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía, las otras instituciones de autogobierno que menciona son, ¿vale? Esta pregunta es muy importante y suele caer en ustedes. Vale, aquí Defensor del Pueblo, Consejo Consultivo, Cámara de Cuentas, Consejo Audiovisual, Consejo Económico y Social y el Consejo de Transparencia y Protección de Datos. Vale, en la respuesta B tenemos los mismos que hemos dicho en la respuesta A, pero se añade también la Oficina contra el Fraude y la Corrupción. Aquí también Defensor del Pueblo, Consejo Consultivo, Cámara de Cuentas, Consejo Audiovisual, Consejo Económico y la Oficina contra el Fraude. Y luego en la D es la que menos instituciones tiene, que sería Defensor del Pueblo, Consejo Consultivo, Cámara de Cuentas, Consejo Audiovisual y el Económico. Vale, pues la respuesta correcta es la D. Sorpresivamente, la que menos instituciones tiene es la correcta, ¿vale? Así viene recogido en este apartado, título 4, capítulo 6, ¿vale? Que recoge otras instituciones de autogobierno. Bien, ¿qué serían? El Defensor del Pueblo, el Consejo Consultivo de Andalucía, la Cámara de Cuentas, el Consejo Audiovisual y el Consejo Económico y Social. 18. La dirección, impulso y gestión de la política digital en lo concerniente a las nuevas tecnologías aplicadas al gobierno abierto. La transparencia y gestión del portal de la Junta de Andalucía es una competencia que tiene atribuida ¿quién? La Consejería de la Presidencia de Administración Pública e Interior, la Consejería de Hacienda, la Consejería de Transformación Económica, Industria y Conocimiento o la Consejería de Empleo. Pues la correcta es la A. Recordad que para esta convocatoria solo se entra la legislación hasta el 30 de junio, que es cuando se convocó, ¿vale? Es decir, que las consejerías han cambiado, pero a nosotros nos interesan las anteriores. Así que nos vamos al decreto 99/2019 de 12 de febrero que regula la estructura de la Consejería de la Presidencia.
Concretamente en el artículo 1, en el apartado C, dice que una de las funciones de la Consejería de la Presidencia es la dirección, impulso y gestión de la política digital en lo concerniente a las nuevas tecnologías aplicadas al gobierno abierto, la transparencia y la gestión del portal de la Junta de Andalucía. 19. Nos vamos a la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía, que es un órgano directivo central según el artículo 16, pues la Viceconsejería, la Secretaría General Técnica, la Dirección General o todas son correctas. Pues la respuesta correcta es la D, ¿vale? Nos vamos al artículo 16.3 y dice que son órganos directivos centrales, tanto la Viceconsejería como la Secretaría General Técnica como la Dirección General. 20. En base al artículo 52 de la Ley de la Administración de la Junta, las entidades instrumentales privadas de la Administración se clasifican en sociedades mercantiles y agencias de régimen especial, agencias y sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz, fundaciones del sector público andaluz y agencias públicas empresariales. Vale, pues la correcta es la B, artículo 52. Las entidades instrumentales son las agencias y las entidades instrumentales privadas, que forman las sociedades mercantiles del sector público andaluz y las funciones del sector público andaluz. 21. Respecto a la intervención general de la Junta de Andalucía, ¿de quién depende? Pues va a depender de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, ¿vale? Así lo dice el artículo 2.1 del decreto 116/2020 de 8 de septiembre, que dice que la Consejería de Hacienda y Financiación Europea tiene, para el ejercicio de sus competencias, tiene los siguientes órganos directivos centrales, y uno de ellos es la Intervención General de la Junta de Andalucía, que tiene el mismo nivel orgánico que una viceconsejería. 22. Según el principio de jerarquía normativa al que hace referencia el artículo 9 de la Constitución, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Vale, pues la correcta es la A. La ley ordinaria y la ley orgánica tienen el mismo rango jurídico, muy importante, ¿vale? La ley ordinaria y orgánica se rigen se diferencian por el principio de competencia, no por el principio de jerarquía normativa. A nivel jerárquico tienen el mismo nivel, ¿vale? El artículo 9.3 de la Constitución dice que la Constitución garantiza el principio de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, etc. ¿Vale? Entonces aquí, que dice que el Real Decreto Legislativo es superior en rango jurídico que el decreto legislativo, esto es mentira, porque la única diferencia entre Real Decreto y decreto es que el Real Decreto está sancionado, está firmado por el rey, pero el nivel jurídico, el nivel jerárquico es el mismo. Un reglamento tiene el mismo rango que un tratado internacional, esto es mentira, el tratado internacional es superior al reglamento. El decreto ley tiene rango jurídico superior al decreto legislativo, esto también es mentira, ¿vale? Esto no es así, tienen el mismo nivel jurídico. Por tanto, la única que es correcta es la A. 23. De acuerdo con el artículo 1 del Código Civil, cuando se aplica la costumbre como fuente del derecho. Vale, pues la costumbre se va a aplicar en defecto de la ley aplicable. Vale, artículo 1.3. La costumbre solo y exclusivamente va a regir en defecto de ley aplicable siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada, obviamente. 24. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo se van a presumir válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. ¿Vale? Siempre desde la fecha en que se dicten, no desde la fecha en la que se notifiquen, ni al día siguiente, no. Desde la fecha en que se dicten ya producen efectos, ¿vale? Artículo 39.1. Los actos de las administraciones públicas se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que se disponga otra cosa, que normalmente se dispone otra cosa. Normalmente siempre se dice que se tienen efectos al día siguiente de su publicación, por ejemplo, o desde la notificación, etc. 25. Según el artículo 107 de la Ley 39, desde que se dicte el acto administrativo podrá adoptarse la declaración de lesividad. Respuesta correcta, la B. No va a poder adoptarse una vez transcurridos los 4 años. Ese es el plazo que se tiene para la declaración de lesividad. Así lo dice el 107.2 de la Ley 39. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurrido 4 años desde que se dictó el acto administrativo. 26. Según el artículo 108 de la Ley 39, iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para resolver podrá suspender la ejecución del acto cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
¿Cuál es la correcta? Pues ninguna de estas, ¿vale? Solo cuando pudiera afectar al interés público, no. Solo cuando pudiera afectar al interés individual, tampoco. Cuando sea solicitado por el interesado, tampoco. Ninguna es correcta, ¿vale? Artículo 108 dice que iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad podrá suspender la ejecución del acto cuando éste pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Y como veis, esa opción no está aquí. 27. Según el artículo 56, también de la Ley 39, una vez iniciado el procedimiento, ¿de acuerdo con qué principios se pueden adoptar medidas provisionales? Pues siempre bajo los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad, ¿vale? Respuesta A. Así lo dice el 56.1. Aquí os lo señalo. Los principios que se aplican a las medidas provisionales. 28. ¿Cuáles son todas las formas de iniciación de los procedimientos administrativos, de acuerdo con la Ley 39? De oficio, a instancia de parte o mediante denuncia, de oficio en todo caso, siempre será necesario una instancia por escrito del ciudadano. Pues es mucho más sencillo, ¿vale? La respuesta correcta es la de oficio o a solicitud de interesado, que también se conoce como a instancia de parte. Así lo dice el artículo 54. Bien la administración de oficio ella inicia el procedimiento, o bien tú como ciudadano inicias el procedimiento administrativo. 29. En el procedimiento administrativo las cuestiones incidentales B no suspenderán la tramitación del mismo del procedimiento salvo la recusación, ¿vale? Así lo dice el artículo 74. Las cuestiones incidentales no suspenden la tramitación del procedimiento, salvo que hablemos de recusación, que en ese caso sí. 30. Los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a nos pide la incorrecta. Vale, pues la incorrecta es la D. ¿Por qué? Pues por aquí os lo subrayo. Dice conocer antes del trámite de audiencia el estado de la tramitación. Eso es mentira. Vale, si nos vamos al 53.1 nos dice que tenemos derecho a conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos. Vale, no antes del trámite de audiencia. Por eso la D es incorrecta. 31. De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 40/2015 o del régimen jurídico del sector público, ¿en qué momento pueden los interesados promover la recusación de las autoridades y personal al servicio de las administraciones? Pues lo pueden hacer en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, ¿vale? Así lo dice el artículo 24.1. Podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación. 32. Una vez realizada la propuesta de iniciación del procedimiento, A. La petición vincula al órgano competente. La petición no vincula y tampoco es necesario comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que no procede la iniciación. La petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien deberá comunicar al órgano que le hubiera formulado los motivos por los que en su caso no procede la iniciación. La respuesta correcta sería la C, ¿vale? Artículo 61.2. La petición, por así en un primer momento, no vincula al órgano para iniciar el procedimiento, puede no iniciarlo, pero bien debe comunicar al órgano que lo hubiera formulado los motivos por los que en su caso no procede iniciar el procedimiento. 33. Según lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Igualdad, las obligaciones establecidas en esta ley se aplicarán a B. Todas las obligaciones establecidas en esta ley se aplican a toda persona física o jurídica que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. Es decir, que si un estadounidense viene a España, se le aplican las obligaciones de la Ley de Igualdad. Si un chino viene a España, se le aplican las obligaciones de la Ley de Igualdad. 34. Según el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a través de dicha ley se articula un conjunto integral de medidas encaminadas a alcanzar los siguientes fines. B es la correcta, ¿vale? Garantizar derechos económicos para las mujeres víctimas de violencia de género con el fin de facilitar su integración social. 35. De acuerdo con la Ley 13/2007 de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, el informe que la Consejería competente en materia de violencia de género elabore sobre el conjunto de actuaciones llevadas a cabo por las consejerías implicadas en materia de violencia de género se presentará pues la correcta es la D, en el Parlamento de Andalucía. Así lo dice la disposición adicional primera. Mucho cuidado porque las disposiciones adicionales, disposiciones transitorias, disposiciones finales entran en las leyes y hay que estudiárselas, ¿vale? Aquí dice que la consejería competente presentará un informe anual al Parlamento de Andalucía, ¿vale? Un informe se presenta ante el Parlamento de Andalucía.
36. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 12/2007 para la promoción de la igualdad de Andalucía, se entiende por acoso sexual la C, ¿vale? El comportamiento de tipo verbal, no verbal o físico de índole sexual realizado por el hombre contra la mujer, que tenga como objeto o produzca el efecto de atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, cualquiera que sea el ámbito en que se produzca, incluido el laboral. Artículo 3.6 de la Ley para la promoción de igualdad de género, ¿vale? Eso sería la definición de acoso sexual. 37. El Tribunal de Cuentas depende directamente B. de las Cortes Generales. Así lo dice la Constitución en su artículo 136.1. El Tribunal de Cuentas dependerá directamente de las Cortes Generales. 38. Según la Ley General de la Hacienda Pública, el estado de gastos del presupuesto aplicará la clasificación orgánica y económica, orgánica territorial y económica, orgánica funcional por programas y económica, orgánica económica funcional y territorial. Pues la correcta es la C, ¿vale? Artículo 34.2. El estado de gastos aplicará la clasificación orgánica, funcional por programas y económica. 39. La ley del presupuesto y la documentación anexa, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley General de la Hacienda, se remitirán al Parlamento de Andalucía para su examen, enmienda y aprobación, al menos 2 meses antes de la expiración del presupuesto corriente, ¿vale? Así lo dice el artículo 36, al menos 2 meses antes. 40. De acuerdo con la Ley General de la Hacienda Pública, los expedientes de tramitación anticipada que no se refieran a los casos en que pueden adquirirse compromisos de gastos de carácter plurianual quedarán sujetos al límite de el 50% del crédito, ¿vale? Así lo dice el artículo 40 bis de la Ley de la Hacienda Pública. El resto de los expedientes quedan sujetos al límite del 50% del crédito correspondiente al presupuesto en el que se inicie. 41. Señala la incorrecta. De acuerdo con la orden de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad de la Junta de Andalucía, es función de las oficinas de tesorería a la contabilidad oficial de las operaciones del presupuesto de gastos realizadas por los órganos gestores de su ámbito de fiscalización. Esto viene recogido en el artículo 8.1, que recoge las funciones de las oficinas contables. Y una de ellas, pues, es la letra A. 42. El artículo 31 del Decreto 2/2002, que aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo dentro de la Administración de la Junta de Andalucía, nos preguntan: en las convocatorias de promoción interna, en las que se establecerá necesariamente el baremo de méritos valorables en la fase de concurso, determina que la puntuación como mérito del grado personal podrá oscilar entre C, el 20 y el 30% de la puntuación total del baremo, ¿vale? Así lo dice el artículo 31, respecto al grado de personal. 43. Las leyes de la función pública, que se dicen en desarrollo al artículo 16 del Estatuto del Empleado Público, regularán la carrera profesional aplicable en cada ámbito, que podrán consistir, entre otras, en la aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas de las siguientes modalidades. A. Carrera horizontal, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, ¿vale? Así lo dice el artículo 16.3, la correcta es la A. 44. De acuerdo con el artículo 96 del Estatuto del TREBEP, ¿vale? Del Estatuto Básico del Empleado Público, respecto a las sanciones, solo por razón de la comisión de una falta muy grave podrán imponerse la siguiente sanción. La respuesta correcta es la A. Solo y exclusivamente por falta muy grave podrán separarte del servicio, si eres funcionario, ¿vale? Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento. Así lo dice el 96.1. Separación del servicio de los funcionarios, solo cuando la falta es muy grave. 45. De acuerdo con el artículo 49 del Decreto 2/2002, ¿en qué plazo máximo deberá efectuarse la resolución de los concursos convocados? Pues la respuesta correcta es la A, son 4 meses, ¿vale? Que esto es una mentira también, porque esto no se cumple. Artículo 49.3 dice que la resolución de los concursos convocados se deberá efectuarse en el plazo máximo de 4 meses. Bueno, pues esto está en el papel muy bonito, queda muy bien, pero en la práctica no se aplica. 46. En la Administración General de la Junta de Andalucía, un empleado, tras la finalización de un tratamiento de radioterapia o quimioterapia u otro de especial gravedad y durante un mes, podrá solicitar una reducción de jornada para incorporarse a su puesto de forma progresiva, que será de
La respuesta correcta es la C, de un mínimo del 50% de la jornada diaria durante las 2 primeras semanas. ¿Vale? Así lo dice la instrucción 3/2019 de jornadas, vacaciones y permisos, que dice: el porcentaje de reducción de jornada que puede solicitarse será de un mínimo del 50% en las 2 primeras semanas. 47. Respecto a la ley de clases pasivas del Estado, los hijos del causante de los derechos pasivos que no estuvieran incapacitados tendrán derecho a la pensión de orfandad, en todo caso cuando fueran menores de... La respuesta correcta es la C, 21 años. ¿Vale? Artículo 41.1. Tienen que ser menores de 21 para tener derecho para ser beneficiarios de la pensión de orfandad. 48. Según el artículo 42, por el que se aprueba la Ley General de la Seguridad Social, la acción protectora del sistema de la Seguridad Social comprenderá, nos pide la incorrecta, ¿vale? A. Asistencia sanitaria en casos de maternidad, enfermedad común o profesional y de accidente, sea o no de trabajo. Prestaciones económicas en situaciones de incapacidad temporal, esta también parece muy verdadera. Prestaciones de servicios sociales que puedan establecerse en materia de formación y rehabilitación de personas con discapacidad. O prestaciones familiares de la seguridad social solo en su modalidad contributiva. ¿Y la no contributiva qué pasa? Vale, pues la D es la incorrecta, ¿vale? Artículo 42.1. Ley General de Seguridad Social, prestaciones familiares, efectivamente, en modalidad tanto contributiva como no contributiva. 49. Según la Ley General de la Seguridad Social, los derechos y acciones prescribirán B, a los 4 años, ¿vale? Artículo 24 de la Ley General de la Seguridad Social. Prescriben a los 4 años. 50. En base a la Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 2, señala en qué principios se fundamenta el sistema de la seguridad social. Pues se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad, ¿vale? Así lo dice el 2.1. Respuesta correcta, B. 51. De acuerdo con el artículo 19 del Real Decreto 8/2015, las bases de cotización a la seguridad social tendrán como tope mínimo, la respuesta correcta es la A, ¿vale? Las cuantías del salario mínimo interprofesional, el SMI, vigente en cada momento, incrementadas en un sexto, ¿vale? Se lo dice el artículo 19.2 de la Ley General de la Hacienda Pública, que dice que el tope mínimo serán las cuantías del SMI, el salario mínimo interprofesional, vigente en cada momento, incrementadas en un sexto, ¿vale? Por eso es correcta la A. 52. El Real Decreto 208/1996, por el cual se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, dispone que la información de carácter general deberá ofrecerse a los grupos sociales o instituciones que estén interesados en su conocimiento. C. Cuando resulte conveniente una mayor difusión, ¿vale? Esa es la correcta. Artículo 2.3. Cuando resulte conveniente una mayor difusión, la información de carácter general deberá ofrecerse a los grupos sociales o instituciones que estén interesados en su conocimiento. 53. La función del lenguaje que se centra en el emisor, manifestando su estado psíquico y anímico, ¿cómo se denomina? Pues función expresiva. Respuesta C, ¿vale? La función expresiva tiene lugar cuando transmites emociones, sentimientos. 54. De acuerdo con el Real Decreto 208/1996, la atención personalizada del ciudadano comprenderá las siguientes funciones. Todas son correctas, ¿vale? Recepción y acogida a los ciudadanos, recepción de las iniciativas o sugerencias formuladas por los ciudadanos y de asistencia a los ciudadanos en el ejercicio del derecho de petición. Así viene recogido en el artículo 4. 55. El artículo 22 de la Ley de Transparencia establece: cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución, deberá otorgarse en cualquier caso en un plazo no superior a 10 días. ¿Vale? Respuesta B, artículo 22.1. Dice que el acceso se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación, deberá otorgarse en cualquier caso un plazo no superior a 10 días. 56. Artículo 47 de la Ley de Transparencia de la Junta de Andalucía. Corresponderá la designación de la persona que ejerza la dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía corresponderá al Consejo de Gobierno, ¿vale? Así viene recogido en el artículo 47.1. La persona que ejerza la dirección del Consejo será nombrada por el Consejo de Gobierno por un periodo de 5 años no renovables. 57. El artículo 81 de la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía nos preguntan: ¿quién puede ejercitar el derecho de petición ante la Administración de la Junta? Respuesta correcta la B, cualquier ciudadano.
¿vale? Así lo dice el artículo 81. Cualquier ciudadano puede ejercer el derecho de petición ante la administración de la Junta de Andalucía. 58. De acuerdo con el artículo 12.6, por la cual se regula la organización administrativa en materia de transparencia, la Comisión de Transparencia se reunirá, respuesta correcta, semestralmente, ¿vale? Y en todo caso cuando sea convocada por la presidencia. Así lo dice el artículo 12.6. La comisión se va a reunir semestralmente. 59. Artículo 32 de la Ley de Transparencia. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescriben a los 5 años, ¿vale? Respuesta correcta, la B. Así lo dice el artículo 32.2. Las muy graves a los 5 años, las graves a los 3 y las leves prescriben al año. 60. Según la orden de 1 de diciembre de 1995, por la que se normalizan las características que han de reunir los sellos oficiales, en el sello de pie de firma de uso general será siempre circular, ¿vale? Respuesta correcta, la A. Así lo dice el apartado 3 sobre las características del sello de pie de firma de uso general. Dice que el sello de pie de firma será siempre circular. 61. No es un sistema admitido por la Ley 39 para que los interesados en el procedimiento puedan identificarse electrónicamente. La D, ¿vale? Esto no es un sistema admitido por la Ley 39. Los sistemas basados en certificados electrónicos de identificación sonora o facial. Esto no es un sistema admitido por la Ley 39. Los sistemas admitidos para identificarse electrónicamente están recogidos en el artículo 9.2. 62. Las administraciones públicas requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para, respuesta correcta, B, interponer recursos. Este artículo también es muy importante de la Ley 39. Cuando es obligatoria la firma, cuando se formulen solicitudes para presentar declaraciones responsables, para interponer recursos, para desistir de acciones o renunciar a derechos. Aquí sí que es obligatorio la firma del interesado. 63. Según el Manual de Identidad Corporativa de la Junta, la identidad corporativa se conforma a partir de 3 tonos esenciales. ¿Cuáles son estos tonos? Pues la respuesta correcta es la A, ¿vale? Es el Pantone 356C, el Pantone 7740C y el Pantone Black. Estos serían los 3 tonos esenciales. 64. ¿Cuál será el formato para los sobres americanos? Un sobre americano es este, de acuerdo con el Manual de Identidad Corporativa. Pues bien, será 20 por 110 milímetros, ¿vale? Respuesta correcta, la A. Bueno, aquí ponemos las especificaciones de este tipo de sobres. 65. En los registros electrónicos de cada administración pública, los asientos se anotarán respetando, respuesta correcta, B, siempre el orden temporal de recepción o salida de los documentos. Esto se recoge en el artículo 16.2 de la Ley 39/2015. Y también se va a indicar la fecha del día en que se produzca tanto la salida como la entrada de ese documento. 66. Según el artículo 82 de la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía, donde existirán tanto un registro general como registros auxiliares. Bien, pues la respuesta correcta es la D. Van a existir en todas las consejerías de la Junta de Andalucía. Y esto se regula en el artículo 82, pero concretamente en el apartado primero. 67. Los poderes inscritos en los registros electrónicos de apoderamiento, de acuerdo con la Ley 39/2015, tendrán una validez determinada máxima de, respuesta correcta, B, 5 años a contar desde la fecha de inscripción. Así lo dice el artículo 6.6 de la Ley 39. ¿Vale? Dice que los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de 5 años a contar desde la fecha de inscripción. 68. Los documentos presentados de manera presencial ante las administraciones, respuesta correcta, C, siempre deberán ser digitalizados, devolviéndose los originales al interesado. Es decir, que si tú ahora vas a cualquier administración pública con tu documento impreso y lo llevas a la administración, lo que va a hacer la administración es escanearte ese documento y te lo devuelve, no se lo queda. ¿Por qué? Porque ahora se digitaliza todo. 69. El archivo de la Real Cancillería de Granada, de acuerdo con la Ley 7/2011, es un, respuesta correcta, D, es un archivo de titularidad estatal y gestión de la Junta de Andalucía, al que se transfieren los documentos del TSJ. ¿Vale? Se lo dice el artículo 41 de esta ley. C, archivos de titularidad estatal, será el archivo de Real Cancillería de Granada. A los efectos de lo dispuesto en el Real Decreto
1708/2011, por el cual se establece el Sistema Español de Archivos, que se entiende por sistema archivístico. Pues la respuesta correcta es la C. Se entiende por sistema archivístico el conjunto de normas reguladoras, así como de órganos, centros y servicios competentes en la gestión eficaz de los documentos y los archivos. Así lo dice el artículo 2.2, ¿vale? Que define el sistema archivístico. 71. De acuerdo con el artículo 45 de la Ley 7/2011, para los archivos centrales de cada consejería de la Junta de Andalucía, el archivo general es el archivo B, intermedio e histórico. ¿Vale? Esa es la respuesta correcta. Así viene recogido en el artículo 45. 72. De acuerdo con la Ley 7/2011, ¿qué documentos se transfieren al archivo de la Real Chancillería de Granada? Bien, si hemos estado atentos a preguntas anteriores, sabemos que serán los documentos del TSJ. Vale, ahora la respuesta es esto aparece recogido en el artículo 47.1. 73. Señala la respuesta correcta, ¿vale? Pues como es la correcta, de la Ley 39 en relación con el archivo electrónico. La correcta es la A, ¿vale? Los medios o soportes en que se almacenen los documentos asegurarán la identificación de los usuarios y el control de acceso. Así viene recogido en el artículo 17.3. 74. De acuerdo con el Reglamento de Protección de Datos, el responsable del tratamiento está obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales del interesado cuando los datos hayan sido tratados lícitamente, los datos ya no sean necesarios en relación con los fines por los que se fueron recogidos y los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el derecho de la Unión. ¿Vale? La respuesta es la D. Todas son correctas. Artículo 17.1 del reglamento. Según el Reglamento de Protección de Datos, el interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. ¿En qué plazo? Respuesta correcta, la sin dilación indebida, ¿vale? Es decir, lo más rápido posible. Así lo dice el artículo 16. De acuerdo con la Ley de Protección de Datos, a nivel estatal, ¿vale? De España, artículo 48, el cese del presidente y del adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos deberá ser ratificado por la Comisión de Justicia del Congreso de Diputados en caso de incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad sobrevenida e incompatibilidad, ¿vale? Todas son correctas. Artículo 48.3 y punto 5 de la Ley de Protección de Datos. Bueno, aquí os lo pongo, ¿vale? El artículo 48.3 y apartado 5. 77. El artículo 3 de la Ley de Protección de Datos. En caso de fallecimiento de una persona, ¿quién podrá dirigirse al responsable o encargado del tratamiento con el objeto de solicitar el acceso a sus datos? Pues la respuesta correcta es la D. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos. 78. El artículo 13 de la Ley de Protección de Datos se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso a cuando se ejercite en más de una ocasión durante el plazo de 6 meses a menos que exista causa legítima para ello. Es decir, vas a ser muy pesado si lo haces en más de una ocasión en un periodo de 6 meses. Esto viene recogido en el 13.3. 79. ¿Dónde se va a publicar la convocatoria de los premios a la calidad de los servicios públicos de la Junta de Andalucía? Respuesta correcta A. En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el BOJ, ¿vale? Esto se recoge en el artículo 21.2 del Decreto 317/2003 de 18 de noviembre. De acuerdo con el Decreto 317/2003, el sistema de evaluación de la calidad de los servicios y establece los premios de calidad de los servicios públicos, no constituye una modalidad de premios a la calidad, la A, ¿vale? El premio a la innovación y a la calidad en la gestión de la Junta. El artículo 21.1 recoge cuáles son los premios que se regulan en este decreto y sería el de la excelencia, mejores prácticas y mejores sugerencias. Por tanto, el de la innovación no está y no es correcto. 81. Las cartas de servicios deberán ser incluidas en, respuesta correcta, C, la página web de los respectivos ámbitos en los que radiquen los órganos, organismos o unidades titulares de las mismas, ¿vale? Artículo 8.2 del Decreto 317/2003. Ahí es donde se regula que estas cartas se deben incluir en las páginas web. 82. ¿A quién corresponde determinar qué órganos, organismos o unidades elaborarán las cartas de servicios? Respuesta correcta A. A los titulares de las respectivas viceconsejerías. Así viene recogido en el 6.2, Decreto 317/2003. La plataforma web Ágora asume el principio de buena administración y destaca los siguientes valores.
D, todas son correctas, ¿vale? Aprendizaje e innovación, responsabilidad e implicación de los resultados, creatividad y adaptación al cambio. La BIOS. ¿Qué es la BIOS? La respuesta correcta es la C, ¿vale? Es un hardware que, nada más encenderse el equipo, lo conecta y coordina con el resto de dispositivos de una red. Esta es la BIOS de un ordenador. 85. En un ordenador, la pieza encargada de procesar los datos de vídeo recibidos desde el microprocesador y enviarlos al monitor es la tarjeta gráfica, ¿vale? Esta es una tarjeta gráfica que tiene ventiladores y todo. La tarjeta gráfica o tarjeta de vídeo de un componente viene integrado en la placa base del PC o se instala. Concretamente, esta tarjeta se dedica al procesamiento de datos relacionados con el vídeo e imágenes. De hecho, cuanta mejor tarjeta gráfica tengas, por ejemplo, si juegas a videojuegos, mejor calidad para jugar al videojuego. 1 megahercio puede ejecutar, respuesta correcta, B, 1 millón de ciclos por segundo. ¿Qué es un megahercio? Pues es una unidad de medida de frecuencia e indica la velocidad de funcionamiento de un chip. Así, 1 hercio será la repetición de un ciclo en un segundo, 2 hercios la repetición de ese mismo ciclo en 2 segundos, 3 hercios la repetición de 3 en un segundo y así. Por lo tanto, 1 megahercio sería 1 millón de operaciones por segundo y 1 gigahercio 1000 millones. 87. Señale el método abreviado para eliminar el elemento seleccionado sin moverlo a la papelera de reciclaje en Windows 10. Vale, pues el método abreviado sería pulsar mayúsculas más suprimir. En Wada Linux, ¿cuál es el navegador por defecto? Pues será el Firefox, ¿vale? Mozilla. En Writer tiene activada la opción de completar palabras. Intentará deducir qué palabras está escribiendo y se ofrecerá a completarla. Para aceptar la sugerencia que nos ofrece el Writer, ¿qué tecla debemos emplear? Pues intro, ¿vale? Respuesta correcta C. Das a intro y se te completa la palabra. En Calc, ¿cuál es el significado de este error? La respuesta correcta es la A, ¿vale? La anchura de la celda es demasiado pequeña para el contenido a mostrar. ¿Qué componente de las impresoras láser es fotosensible y se carga positivamente en los puntos donde incide el láser, adhiriéndose la tinta en polvo? El tambor, ¿vale? El dispositivo central que usa este tipo de impresión es un material fotosensible que se descarga con luz, denominado cilindro o tambor fotorreceptor. Por lo tanto, el componente será el tambor, la B. 92. En las redes de ordenadores, ¿cómo se denomina la dirección física que identifica de forma única a las tarjetas o dispositivos de red? Pues la respuesta correcta es la C, el MAC, ¿vale? En las redes de computadoras, la dirección MAC es una identificación de 48 bits, que corresponde de forma única a una tarjeta o dispositivo de red. En Windows, ¿qué combinación de teclas bloquea directamente la sesión actualmente en uso? Pues la correcta es la D, ¿vale? Tecla del logotipo de Windows más L. Con eso bloqueas directamente la sesión que está en uso en ese momento. 94. ¿Mediante qué protocolo es posible tener acceso al correo electrónico de manera remota sin necesidad de descargar localmente los mensajes y especificar carpetas del lado del servidor? La respuesta correcta es la A, es el IMAP, ¿vale? El IMAP le permite acceder a su correo donde quiera que esté desde cualquier dispositivo. Cuando lee un mensaje del correo electrónico con IMAP, en realidad no lo descarga ni almacena en el equipo, sino que lo lees desde el propio servidor del correo electrónico, ¿vale? 95. ¿Cómo se llama el sistema de información que constituye un inventario de procedimientos y servicios de las administraciones y es un instrumento básico para la interoperabilidad entre administraciones públicas? Se denomina SIA, Sistema de Información Administrativa. Respuesta correcta, D. 96. Una dirección de IP privada. A. Está formado por 4 números separados por puntos con valores de 0 a 255. Esa sería una dirección de IP privada. 97. ¿Cómo se denomina el sistema del que dispone la Junta de Andalucía para realizar el envío y la gestión de notificaciones electrónicas fehacientes conforme a la normativa vigente del procedimiento administrativo común? Respuesta correcta es notifica, terminado en arroba, ¿vale? La respuesta es la B. La Junta de Andalucía dispone de un sistema para realizar el envío y gestión de notificaciones electrónicas fehacientes y se hace a través de notifica, de este sistema. 98. En un correo electrónico el campo CC sirve para... La respuesta correcta es la C, enviar una copia del mismo mensaje a más de una persona aparte del receptor. Consejo, enviar siempre con copia oculta.
99. De acuerdo con lo dispuesto en la Administración Electrónica de la Junta de Andalucía, la herramienta Modelo ha sido desarrollada íntegramente en Java, ¿vale? Es una herramienta desarrollada íntegramente en Java. Bien, y terminamos con las 100 preguntas. Ahora pasamos a las preguntas de reserva, ¿vale? Decimos la 100 y pasamos a las de reserva. 100. ¿Qué es un documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad? Es un certificado electrónico, ¿vale? La respuesta correcta es la C. Parece un trabalenguas, pero es un certificado electrónico que verifica la firma de un firmante y su identidad. Bien, preguntas de reserva de esta primera parte del simulacro. 101. Según la Constitución, es un derecho fundamental el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Esto viene recogido en el artículo 20.1. Vale. 102. La aplicación o funcionalidad que permite a la ciudadanía un acceso sencillo y rápido a diferentes tipos de información relacionada con sus trámites se denomina carpeta ciudadana. A. Respuesta A. Vale, es la carpeta ciudadana. 103. De acuerdo con el artículo 20 de la Ley de Transparencia, con carácter general, la resolución que conceda o deniegue el derecho de acceso a la información deberá notificarse en el plazo de un mes, ¿vale? Desde la recepción de la solicitud. Artículo 20.1. 104. La disposición transitoria primera de la Ley 39 expone en relación con el archivo de documentos, respuesta correcta B. El archivo de los documentos correspondientes a procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada en vigor de esta ley se rige por lo dispuesto en la normativa anterior. Obviamente, es lógica. Y terminamos ya con la 105. ¿Cuál de las siguientes herramientas se considera un gestor documental en el ámbito de la administración de la Junta? Pues será un gestor documental la herramienta Alfresco, ¿vale? El gestor se trata de un gestor de contenidos que contempla un conjunto de casos de uso de negocio y soporta a través de servicios web de acceso al repositorio remoto para aplicaciones y procesos de negocio. Y ahora pasamos a corregir la segunda parte del examen, que recordemos que es de ofimática. 1. ¿Cuál de las siguientes opciones describe el funcionamiento de la siguiente fórmula de Calc? Vale, aquí la tenemos. Vale, pues la respuesta correcta es la D. Perdón. Evalúa si el valor de la celda A12 es superior a 50 y si se cumple esta condición muestra comprar. Y si no se cumple, muestra no comprar. Vale, aquí os lo tengo puesto. Como en la celda A12 pone 56, pues aparece en la D comprar. Y aquí, como es menos de 50, aparece no comprar. 2. En una hoja de calc tenemos un valor numérico en la celda A1. En la celda B1 queremos que aparezca el texto bajo si A es menor o igual a 15, medio si A está entre 16 y 25 y alto si A1 es mayor de 25. Todo esto sin comillas. ¿Qué fórmula introduciremos en la celda B1? Pues la correcta es la C, ¿vale? Vamos a introducir esta fórmula. Aquí lo veis. Si pongo 15 me aparece bajo. Si pongo 16 me aparece medio y si pongo 26 me aparece alto. Vale, esta sería la fórmula. 3. Observa la siguiente imagen de una ventana de cal e indica cuál es su utilidad. ¿Cuál es la utilidad de esta ventana, de la ventana de validez? Pues es impedir que introduzcamos datos erróneos en una hoja de cal. En este caso permite números enteros excepto entre 1 y 99. Vale, aquí hemos dicho permitimos números enteros, mínimo 1, máximo 99. 4. En una hoja de cal se quiere poner la fecha actual sin la hora en la celda J3. Bueno, da igual que sea esa celda u otra. De manera que cada vez que se abra dicha hoja de cálculo aparezca el día actual en que nos encontramos. ¿Qué función ha de introducir? Respuesta correcta A. Vale, tenemos que introducir esta función que determina la fecha actual del ordenador. 5. Observa la siguiente tabla de cal e indica qué función usarías para calcular el número de celdas vacías. Aparte de contar tú de forma manual, se puede hacer con la fórmula que aparece en la respuesta B, ¿vale? Contar punto blanco, A1, vale. La función contar sí no cuenta celdas en blanco, tenerlo en cuenta. 6. En una hoja de cal seleccionamos 3 celdas de una columna con los valores 5, 10 y 15. Arrastramos el controlador de relleno en la esquina inferior derecha de la selección a las 2 celdas inferiores que están vacías. ¿Qué obtendremos en esas 2 celdas inferiores? Respuesta correcta B, el valor 20 en la primera celda y 25 en la segunda, ¿vale? Es decir, si seleccionamos esto y arrastramos para abajo, obtendremos 20, 25, 30 y así. 7. En Calc, ¿cuál de las siguientes opciones no está disponible en el formato condicional de una celda?
Respuesta correcta, C, ¿vale? Las líneas. Si nos vamos aquí a condicional, tenemos escala de colores, barra de datos y conjunto de iconos, pero como veis, líneas no aparecen. 8. En una hoja de cal queremos rellenar la columna E con los valores de la columna D, que contiene valores numéricos, sumándoles a cada uno el valor de la celda B1, también numérica. ¿Qué fórmula hay que escribir en la celda E1 para que la referencia a la celda B1 sea absoluta y no cambie al copiar la fórmula en toda la columna E? Vale, la respuesta correcta es la A. Tendremos que poner esta fórmula. ¿Veis? Aquí. Esa fórmula es la que tendremos que tener. 9. En la celda B5 de una hoja de cal introducimos el texto número y en la celda C5 introducimos el número 215. En la celda D5 visualizamos lo siguiente, número 215. ¿Qué fórmula contiene la celda D5? Pues la correcta es la B, ¿vale? Sería esta fórmula para que nos dé esto. 10. ¿Qué rango ha sido seleccionado en esta hoja? Respuesta correcta de A1 2.C6, ¿vale? 11. ¿Cómo puedo activar la revisión ortográfica en un documento de cal? Respuesta correcta, todas son correctas. Pulsando F7, hacer clic en este icono y desde el menú de herramientas pulsar ortografía. 12. De la siguiente fórmula, ¿cuál es la correcta? Pues la correcta sería la C, ¿vale? A1 más de 4. ¿Por qué? Porque si ponemos 10 más 25 no da nada. Si ponemos A1 entre 10 nos da error. Vale, entonces la única correcta es la C. 13. En base al ejercicio anterior, una de las fórmulas daba error 502. ¿Qué significa? ¿Qué significa este error? Pues significa argumento no válido, ¿vale? La instrucción de la función no es válida. 14. Observa la siguiente tabla de cal e indica qué resultado devolverá esta fórmula. Pues la respuesta correcta es A, ¿vale? 1400. 15. En Writer, ¿qué combinación de teclas usamos para abrir la ventana Buscar y Reemplazar? Respuesta correcta, Control más Alt más B. 16. En Writer, ¿cuál de los siguientes atajos sirve para aplicar formato de superíndice? Respuesta correcta, la B, ¿vale? Superíndice, control más mayúsculas más P. Seguimos con Writer y ¿qué utilidad tiene el atajo de teclado? Control Q. Respuesta correcta, cerrar LibreOffice, ¿vale? Si queremos salir del Office, podemos dar a control más Q. 18. En LibreOffice, el atajo de teclado control más mayúscula más O sirve para C, alternar la previsualización de la impresión. Así aparece. 19. En Calc, el atajo de teclado control más mayúscula más 6 sirve para aplicar formato D predeterminado. ¿Vale? Respuesta correcta, la A. 20. Observa la siguiente imagen e indica cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. ¿Vale? Aquí queremos imprimir un documento. Pues es falsa la A. Con la configuración de la imagen se imprimirán 2 copias de la página 1 y 5. Eso no es correcto, ¿vale? Lo que estamos haciendo aquí es que se va a imprimir las páginas 1 a 5 solo y exclusivamente. Y se van a imprimir 2 copias. 21. En Writer, ¿qué utilidad tiene la herramienta modo de cursor directo? Es decir, esta de aquí que lo tenemos en la pestaña de editar. Respuesta correcta, B. Situar el cursor en cualquier punto del documento aunque esté en blanco. 22. La herramienta enviar del menú archivo permite. Respuesta correcta, D. Todas son ciertas, ¿vale? Permite enviar, adjuntar el documento en un correo en formato Word, crear un documento HTML y adjuntar el documento en un correo en formato PDF, ¿vale? Como veis aquí tenemos todas las opciones. 23. Observa la siguiente imagen e indica desde qué menú de Writer hemos abierto el cuadro del diálogo de plantillas. Pues bien, lo hemos hecho desde Archivo, Plantillas, Gestionar plantillas, ¿vale? Respuesta correcta, la A. Vale, 24. Observa la siguiente tabla de Calc e indica qué resultado devolverá esta fórmula. Pues el resultado es B, ¿vale? Va a devolver el valor 0. 25. En Calc, ¿qué atajo de teclado aplica formato de fecha? Pues la respuesta correcta es la C. Control más mayúscula más 3. Aquí aparece. Bien, y ahora ya pasamos a las preguntas de reserva de esta segunda parte del examen. 26. Tanto en Calc como en Writer, si pulsas Control más U, ¿qué ocurre? A. Se crea un documento nuevo. 27. ¿Cuál de los siguientes métodos abreviados emplearemos en Writer para limpiar el formato directo que se ha aplicado a un texto? Respuesta correcta, B. Control más M. Vale, aquí lo dice. Si se ha aplicado algún formato directo sobre un texto, como por ejemplo cambiar el tamaño de fuente, ponerla en cursiva, antes de aplicar otro formato a través del uso de estilos se debe limpiar el formato directo. Bien con control M o haciendo clic en formato y limpiar, etc. Pero bueno, el atajo de teclado es control M.
Y 28 indica qué combinación de teclas se usa en Writer para insertar una tabla dentro de un documento. Y el atajo de teclado es la C, control más F12. Vale, y aquí insertamos la tabla. Y bien, hasta aquí el simulacro del cuerpo de auxiliar administrativo de la Junta. Esperamos que os haya sido de utilidad. Como veis, hemos puesto preguntas muy variadas, hemos puesto como mínimo 4 o 5 preguntas de cada tema para que podáis repasar todos los temas que os entran para esta convocatoria. Así que mucho ánimo, si otros han conseguido su plaza, tú también puedes conseguirla y nos vemos en próximos vídeos.